Bueno, pues hola, buenas tardes, buenas noches en España. Como sabéis, hoy presentamos el primer webinar del 2017, presentado por Alejandro Abate, licenciado en saneamiento ambiental y consultor, con una amplia experiencia, 18 años ya. Eh, el webinar, como podéis ver, infraestructuras ambientales para la gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos en Latinoamérica. Bueno, esta es una actividad ofrecida por APESIC, eh, que como es habitual será grabada y para que luego pueda ser colgada en la plataforma y en nuestro canal de YouTube y podéis disfrutar de ella. Eh, Durante la charla, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues podéis, mediante el chat público, podéis expresarla y Alejandro os la contestará. Y si no, al final del webinario también dejaremos un ratito para preguntas. Así que nada, esto es todo, Alejandro, te lo dejo a ti adelante. Muchas Bueno, Safun, gracias muchas por hablar con gracias nosotros. por la presentación. Gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y gracias por el tiempo que están dedicando a participar de esta webinar que está titulada Infraestructuras ambientales para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos en Latinoamérica. Un poco el objetivo de esta webinar es que vayamos conociendo teóricamente un poco cuáles son las principales etapas y tecnologías e infraestructuras que involucran una adecuada gestión de los residuos. Cuando hablamos de una adecuada gestión, hacemos referencia a una gestión integral, es decir, que comprenda todas las etapas que conlleva un adecuado tratamiento de los residuos. A medida que estemos avanzando en conocer estos aspectos de cada una de las etapas, yo voy a ir mencionando algunos ejemplos de casos concretos en los países de Latinoamérica, de manera de reflejar un poco la situación en cada uno de los países. Mayormente, bueno, información, si bien puede haber alguna información que yo no esté actualizado, pero mayormente he tratado de hacer una profunda investigación al respecto. Como estamos viendo, los temas a desarrollar son los siguientes. Vamos a hablar un poco de cómo se define un residuo, cómo se clasifican, qué etapas comprende la gestión integral de los residuos, que son varias, qué métodos de tratamientos son aplicados en forma tradicional, sean mecánicos o térmicos, si bien hay muchas formas de contemplarlos, y vamos a ir conociendo las diferentes infraestructuras que se necesitan para cada una de esas etapas. Cuando hablamos de infraestructuras también hacemos referencia a tecnologías que están asociadas a ellas. También vamos a estar desarrollando algunos aspectos que hacen al reciclaje, reutilización y valorización, que son tendencias que están marcando tendencias aquí en Latinoamérica y ya están muy desarrolladas en otros continentes. Y finalmente vamos a hablar de aquellas infraestructuras que son las más problemáticas que hacen a la disposición final de los residuos. Bueno, para dar eh, algún concepto de lo que es un residuo sólido urbano, yo acá tomo esta definición que está bajo un marco jurídico de mi ciudad, de mi provincia, de Santa Fe, en Argentina, que es bastante simple, pero es concreta. Vean que hace referencia a aquellos elementos, objetos o sustancias que como subproductos de los procesos de consumo domiciliario y de otras actividades humanas son desechados, cuyo destino natural debería ser su adecuada disposición final, salvo que pudiera ser utilizado como insumo para otros procesos. Vean que esta pequeña definición abre eh, el concepto de un residuo que puede tener diferentes destinos y usos. O sea, ya sea directamente una vez generado, tenemos un tratamiento de disposición final, o bien lo podemos contemplar como un insumo para otro proceso, sería lo ideal, lo correcto.
Cuando hablamos de una gestión integral de residuos sólidos urbanos, hacemos referencia a un conjunto de actividades que están interdependientes entre ellas. Y cada una se complementa con las demás. Todas conforman un proceso de acción para el manejo de los residuos urbanos, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de los habitantes. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, Sakun, sí, sí, Perdona, que es que si te recuerda acercarte al micro porque si no estás, no pegado, pero si sí, no te sí, muevas mucho de la zona en la que tienes el perfecto, sí, micro sí, porque si no se oye recortado y no te escuchan bien, ¿vale? bárbaro, Venga, gracias. ahora sí. Así, como estás ahora, se te oye perfecto. Claro, lo voy a tener con la Sí, mano. es cuando mueves así un Bueno, poco la cabeza que se te va de la zona del micro y se oye un poco entrecortado, ¿vale? claro, exacto, sí, sí. Gracias por el espacio. Perdona, ¿eh? No, por favor. Bueno, le comentaba que la gestión integral es un conjunto de actividades, ahí como vemos en la definición, que están interdependientes y complementadas entre sí, justamente que conforman un proceso. ¿Cuáles son esas etapas que comprende la gestión integral? Vean, desde la generación propiamente dicha en cada uno de los domicilios, la disposición inicial, es decir, donde realizamos el primer acopio de los residuos en cada uno de los domicilios, la recolección, el transporte, tratamiento, transferencia, si corresponde según el tipo de ciudad, y disposición final. Vean acá este esquemita, que es bastante gráfico, en el cual justamente se ilustra cómo se compone esta gestión integral de los residuos. Eh, Están marcadas en lo que hace a una economía circular que se menciona. Es decir, que esos residuos que se generan eh, mediante de los habitantes puedan ser tratados y recuperados como insumos para otros procesos. Y evitar de esta manera eh, malgastar recursos naturales en lo que hace a nuevos insumos. Ya que como le decía recién, aquí le voy a marcar, tenemos la generación, que puede haber una separación domiciliaria, que es lo ideal, diferentes tipologías. Estos residuos se acopian transitoriamente en estos lugares de generación. Vamos a ver después cuáles son las formas de acopio transitoria, la recolección y a partir de ahí, bueno, ya comienzan los que son los destinos del residuo en diferentes alternativas de tratamiento, ya sea tratamientos mecánicos, biológicos, térmicos, y el remanente que queda de aquellos residuos que son recuperados se destinan a una disposición final. Aquellos residuos que son recuperados, justamente a través de esta alternativa que les marco, que puede ser una planta de clasificación, se derivan a la industria del reciclado. Esto es lo que se conoce como economía circular, que justamente es distinto a lo que mayormente hoy se aplica en los países, que es la economía lineal. Es decir, aquel residuo que se genera, se recolecta y directamente se dispone en un sitio de tratamiento. Siempre es importante, ya para bajar algunos datos estadísticos de la situación de América Latina, siempre es importante preguntarnos por qué se falla en tal sentido en que los países no hacen una adecuada gestión de sus residuos. Vean estos datos en este gráfico, este cuadro que les muestro a continuación, que son datos extraídos de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe del 2010, elaborado por la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual hace referencia a la existencia de planes de gestión de residuos en los países de la región. O sea, es muy difícil que una localidad, ya sea una ciudad o un pueblo, pueda gestionar bien sus residuos si no tiene
elaborado un plan de manejo adecuado. No obstante, en muchos lugares podemos encontrar unas infraestructuras, un manejo determinado, pero que no está escrito en ningún plan de residuos. Vean estos datos. Acá les marca por país un poco un porcentaje de existencia de planes de residuos en cada uno de los países. En Argentina tiene aproximadamente más de un 70% del país con existencia de planes de residuos. Belice un 21%, Bolivia 9%, y los países que denotan mayor problemática en torno a esto son Bolivia y Brasil también. Esto, como les decía, es muy importante porque organiza la gestión. A un municipio le permite establecer prioridades y determinadas alternativas para dar respuesta a la gestión de sus residuos. ¿Qué pasa? Cuando una localidad carece de un adecuado manejo de los residuos, vemos estas situaciones. Es la presencia de basurales a cielo abierto que no responden a ninguna condición de infraestructura. Esto es una coyuntura que está prohibido por todas las legislaciones de diferentes países y genera un daño ambiental muy importante que afecta la calidad de vida de la población, sobre todo cuando hay quema de esos residuos, que es lo más común encontrar en estos sitios, que son vertederos incontrolados, sin ningún tipo de infraestructura al respecto. Otro dato que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una planificación de residuos es saber cuánto residuos se genera en una localidad. Que acá el indicador más representativo es la generación per cápita, es decir, cuánto genera cada habitante durante un día. Acá también les muestro otro cuadro tomado del EVAL 2010, que le comentaba recientemente, en donde tenemos bastante información discriminada para cada país en cuanto a lo que hace la generación de residuos domiciliarios específicamente, como tenemos aquí, y residuos urbanos. Cuando hablamos de residuos domiciliarios son exclusivamente lo que se genera en los domicilios. Residuos urbanos contemplan otros residuos generados en la urbe. Si vamos a lo que es un promedio a nivel de Latinoamérica, encontramos que de residuos domiciliarios se genera 0,63 kilos por habitante por día, mientras que de residuos urbanos 0,93. Siempre se contempla la generación per cápita de residuos urbanos para darle una gestión a todos sus residuos, si no sería algo incompleto. Esto me interesa que sepamos estos datos de cuánto genera cada país, aunque sea datos promedios, ya que son propios de cada localidad, que responden a estudios de caracterización que debe realizar cada lugar. Pero, ¿por qué me interesa que ustedes conozcan esta información? Para que, a través de un pequeño cálculo que le voy a mostrar más adelante, contemplemos la gran problemática que hay con respecto a la mala disposición de los residuos, lo que hace a cantidades. Vean estos datos que he calculado en base a diferentes bibliografías, contemplando esa generación per cápita de residuos sólidos urbanos, que comentaba recién, de 0,93 kilos por habitante por día, y en base a la población que posee América Latina, que estamos hablando de 625 millones de habitantes, por lo menos hasta el año 2016, y proyecciones que se tienen estudiadas de acá al 2025 y al 2050,
vamos a tener que, actualmente tenemos una generación de 581.000 toneladas por día. Esto en toda Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué pasa? Yo les comentaba que existe una gran problemática con respecto a la gestión de los residuos. Estaba reflejada en la falta de los planes. Bueno, ustedes vean que según el ESBAL, el 45% de los residuos que son recolectados no reciben una adecuada disposición o tratamiento, que eso equivale prácticamente a casi la mitad de esos residuos, más de 260.000 toneladas por día. Es decir, estas 260.000 toneladas por día de residuos se disponen en vertederos incontrolados. No se da ninguna adecuada gestión a los mismos. Esto un poco para que ya vayamos conociendo la problemática que tienen nuestros países, con datos globales. Ustedes piensen, en base a datos de proyección de población, para el año 2025 está proyectado que América Latina crezca hacia 680 millones de habitantes, casi 60 millones más que lo que tiene actualmente. En 2050, aproximadamente 780 millones. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener más población y manteniendo supuestamente esta generación per cápita, mayor cantidad de residuos que debemos disponer de alguna manera. Vean estos dos cuadros que les estoy mostrando, en el cual marca a nivel mundial, en diferentes colores, lo que es la generación de los residuos. A la izquierda de la pantalla están viendo la situación actual. El color más oscuro nos está indicando que hay mayor generación de residuos y la situación proyectada para el año 2025, en donde algunos países justamente van a denotar mayor generación de residuos. ¿Qué implica esto? Que a medida que pasan los años tenemos mayor cantidad de residuos y que justamente estos residuos, llamados basura comúnmente, es un problema en gran crecimiento, esa tendencia que tenemos actualmente. Acá quiero hacer una distinción, ya que, bueno, ahí se observa el término basura. Yo generalmente no me gusta manejar este término, porque basura implica que es un material que no tiene ningún aprovechamiento, ninguna utilidad, como que así es aquel material que se genera y hay que darle una disposición final sin que nos agregue ningún valor. En cambio, cuando hablamos de un residuo, ya implica que ese residuo tiene un posible valor que pueda ser recuperado como un posible insumo para otro uso. Estos por ahí son dos términos que generalmente se utilizan de forma diferente. Pero sepamos bien esto, que los residuos es un problema de crecimiento. Vamos a la primera etapa de la gestión de residuos que yo le comentaba hoy, que es la generación a domicilio. Yo, en función a mi opinión y mi criterio, considero que es la etapa más importante. Esto por ahí es muy discutido. Quizá alguien puede pensar que dentro de la gestión integral hay otras etapas importantes. Yo considero que la generación es la más importante porque es la que marca un poco todo el desarrollo de la temática. Es decir, eh, los residuos que se generan, yo les comentaba que debemos saber, bueno, qué cantidad se genera y qué composición. Eso es fundamental para saber qué hacer con esos residuos. Y aquí entra bajo un rol preponderante lo que es la participación ciudadana. Es decir, que aquel vecino que habita una localidad y que genera residuos, se pueda dar participación y pueda colaborar con la gestión. Me refiero a lo que hace a la separación domiciliaria. Ustedes piensen
dentro de lo que es una gestión de residuos, aquel residuo mezclado que no tuvo una separación en origen adecuada, mucho no se puede aprovechar, prácticamente considerado basura porque no tiene aprovechamiento, porque está mezclado, está contaminado, aquel posible material que se pueda recuperar. Por eso es fundamental darle participación a los vecinos y que puedan, a través de diferentes campañas, darle una, una inicial separación a sus residuos. Esto en diferentes tipologías. Puede ser húmedos, secos, como estamos viendo ahí, orgánicos, inorgánicos, aprovechables y no aprovechables. Lo importante es que haya una separación de las diferentes fracciones. Lo orgánico por un lado, los materiales que se puedan recuperar, reciclar, o por otro. Puedo repetir, si el residuo está mezclado, es muy difícil darle un aprovechamiento. Vean esta infografía, que me resultó bastante interesante, en donde, bueno, tenemos un domicilio, el lugar de generación, yo diría donde encontramos la primera infraestructura. Si bien es muy pequeña, pero es el primer acopio transitorio, que es dentro de nuestras casas. Los recipientes de pequeño volumen para las diferentes fracciones. No deja de ser una pequeña infraestructura esa. Y luego tenemos lo que hace al acopio transitorio en el espacio público, ya sea en el mismo domicilio o o en el sector de las viviendas, a través de un cesto domiciliario o lo que podría ser un contenedor de superficie. Eso va a estar ligado a la otra etapa que es la recolección. Hola. Perdona, Alejandro. Sí. A ver, Iván pregunta qué cantidad de orgánico y recuperable se generan en Argentina. Bueno, en Argentina aproximadamente se maneja como dato de generación de residuos orgánicos un 50%, que es un dato que generalmente toman como referencia la mayoría de las localidades que no realizan una caracterización. En Argentina es muy difícil encontrar estudios de caracterización, salvo las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, Córdoba, que sí lo disponen. Hay estudios muy complejos. Después es muy difícil encontrar en ciudades más pequeñas estudios de este tipo. Y toman como referencia valores a nivel nacional, que se extrapolan. Pero se puede considerar que un 50% o un 48% es orgánico. Prácticamente la mitad de los residuos que se generan. Ahí como menciona también Iván, bueno, en Chile hay un 50%. Si uno puede decir que, bueno, si carece de un estudio de caracterización tomando como valor 50%, no está equivocado. No sé si hay otra pregunta. Sí, pero no sé si la vas a poder contestar tú. A ver, Dice, si la municipalidad encargada de la recolección de desechos sólidos no apoya los proyectos de separación de los mismos, ¿qué puede hacer la población? Juan Carlos. y es muy difícil, si no existen campañas por parte del municipio enfocada a la separación domiciliaria, el vecino es muy difícil que participe. Eh, o sea, por ahí parece sencillo, pero es muy complicado convencer al vecino que separe sus residuos. Por ahí involucra una tarea extra que tiene que realizar en forma cotidiana, y como todo cuesta uno acostumbrarse a lo que genera, bueno, separar en dos o tres fracciones, incluso así como comentaba hoy recién el tema de los pequeños recipientes que uno debería tener para cada fracción, si no hay un apoyo también del municipio, poder suministrarlos o de alguna manera convencer al vecino que los adquiera, es muy difícil que se realice.
pero como dice Juan Carlos, si no hay un apoyo del municipio con importantes campañas, es muy difícil. Y sí, a ver, otra pregunta para seguir avanzando. Sí, mejor. Ahí Marvin hace una. ¿Cuáles son las estrategias de educación, información y comunicación que han sido exitosas para la cultura de separación? Y acá, bueno, como decía hoy, las estrategias por parte del municipio es tener un contacto permanente con la comunidad. Generalmente lo que más funciona son folleterías, spots publicitarios, en el cual eh, el vecino esté siempre informado de qué manera realizar la separación de esos residuos. Y también es importante que también el vecino comprenda qué se hace con los residuos, qué hace el municipio con los residuos que se generan. Porque, a ver, es, dentro de la gestión de residuos, ¿qué es lo que conoce el vecino? Lo que genera y el acopio transitorio en el cesto que tiene en su domicilio, en el contenedor, y está ahí llegó el conocimiento de él. Y que pasa un camión a retirarlo. Y después, o sea, ¿qué conoce el vecino con el resto del circuito que se realiza con esos residuos? Que van a una planta de tratamiento, van a un relleno sanitario, que son las grandes infraestructuras que vamos a ver ahora que requiere la gestión de los mismos. Por eso, como una estrategia importante, yo considero que aparte de la información que se le da, en lo que es la separación, también educarlo en lo que hace a todo el circuito que conlleva la adecuada gestión de sus residuos. Que eso es lo que o sea, mayor recursos conlleva. En América Latina y el Caribe hay un desafío más a nivel institucional, competencias técnicas. Está bien, Iván, yo también concuerdo con tu apreciación que realizás. Ahí Germán consulta, bueno, la gestión de residuos tiene un impacto económico, social y ambiental. ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad de un programa de manejo de residuos? En tres aspectos. Bueno, eso es justamente lo más difícil, el equilibrio entre los diferentes aspectos o pilares que conlleva la gestión, que es lo económico, lo social, lo ambiental y yo agregaría uno más, que es lo jurídico, el marco legal. No nos olvidemos que en todos los países tenemos legislaciones nacionales, son marcos de presupuestos mínimos y en cada ciudad también legislaciones más específicas que justamente eh, dan el marco jurídico a qué hacer con los residuos. Es decir, el municipio tiene una obligación legal, aparte de social y ambiental, de darle un manejo a los mismos. No nos olvidemos que, no lo mencioné, pero lo digo ahora, que aquellos residuos que se generan, eh, una vez que son puestos en el espacio urbano, en un cesto o en un contenedor, ya forman a ser parte de propiedad del municipio. El municipio es dueño de esos residuos. Por lo tanto, tiene la obligación legal de darle un adecuado tratamiento y una adecuada gestión. Pero es importante que todo plan de residuos se apoye justamente en cuatro pilares. Lo social es fundamental, lo ambiental, lo jurídico y lo económico. Siempre, bueno, el pilar económico es el que mayor problema nos genera porque los pequeños municipios no cuentan con recursos económicos para darle marco a esta gestión.
acá Juan Carlos, bueno, deberían invitar a las personas que están al frente de las municipalidades para que consideren estos tips. Exacto, considero lo mismo. Ustedes piensen que un intendente municipal, la autoridad máxima de un municipio, es responsable justamente de velar por la salud de sus habitantes y el cuidado ambiental. Por eso eh, puede tener implicancias jurídicas la contaminación del ambiente por la mala gestión de sus residuos. Bueno, si se dan las preguntas, las van formulando a medida que avanzo con la presentación. Bueno, vamos a qué serían infraestructuras que están en el espacio urbano, en el espacio público. Les comentaba recién, en cada domicilio, la presencia de un cesto en altura, que esta infraestructura, bueno, la instala el vecino, la debería exigir el municipio para evitar que esas bolsas de residuos queden por el piso, al alcance de los perros, de vectores, en caso de tormentas que no sean arrastrados por, por el agua y terminen tapando alcantarillas. Y generalmente los municipios establecen diferentes formatos para unificar el diseño de estos cestos, lo que hace al tamaño del habitáculo, la altura, la ubicación que esté próxima a la calzada, para facilitar lo que es la tarea de recolección. Tengan presente que cuando se usa un cesto en altura, el sistema de recolección que se aplica, que vamos a ver ahora, es el sistema manual, el cual pasa un recolector, una persona, y a través de sus manos lo toma y lo introduce en el camión recolector. La otra alternativa son los contenedores. Esto está marcando muchas tendencias en lo que hace su aplicación en Latinoamérica. Cada vez será en más ciudades la presencia del uso del contenedor. Cuando hablamos de contenedores, hace referencia a un recipiente de mayor porte, de mayor volumen, que se ubica en algún lugar de la cuadra o de la manzana y que es utilizado de forma colectiva por varios vecinos. Acá, bueno, hay que realizar un buen estudio de las capacidades de estos contenedores en función a la densidad de residuos que se generan. Generalmente es un sistema muy viable donde hay mayor densidad de población, en los microcentros de las ciudades o en centros habitacionales donde hay edificios, es el sistema ideal. El mayor problema es que el uso colectivo lo utiliza mucha gente y todos sabemos que cuando algo es de uso compartido, generalmente, bueno, no se cuida, se hace un mal uso. Pero son dos sistemas que acá, bueno, hay mucho debate en función a cuál es mejor, cuál tiene mayor beneficio. Cuando usas el contenedor, estamos haciendo referencia a un sistema de recolección mecanizado, es decir, que involucra otro tipo de camiones, otra logística, que hay que estudiarla y diseñarla muy bien. Y los contenedores pueden ser de superficie, como lo que estamos viendo acá en la imagen. Este contenedor que es pequeño, de 1000 litros, o este que está más abajo, que es de 2500 o 3000 litros. De diferentes materiales, de diferentes formas de utilizarlo, y hay que, bueno, evaluar muy bien cuál de ellos es el más viable para la zona a servir. Otro tipo de contenedor que también se está observando que se está utilizando mucho son los soterrados, es decir, los que están, los que tienen el recipiente en el subsuelo. En Argentina muy pocas ciudades lo tienen, lo podemos observar en Buenos Aires, como lo que estamos viendo acá en la Filmina, también en San Juan, en La Rioja, y en ningún lugar más. Tienen un alto costo, porque es una infraestructura que involucra, aparte del mobiliario, una obra civil en lo que hace a realizar una obra en el espacio público, para instalar un sistema hidráulico que pueda realizar el accionamiento del mismo.
pero es una alternativa que se está viendo mucho en varios países de Latinoamérica y muy difundido en Europa sobre todo. Esto lo importante es que ocupa menos espacio en la vía pública frente al contenedor de superficie, es más vistoso, sobre todo en lugares turísticos, en donde incomoda ver un contenedor de gran porte, y sobre todo en espacios públicos pequeños, como ser un microcentro, en donde el espacio, bueno, eh, ocupa no es demasiado y no genera problemas con el tránsito peatonal. Acá les muestro algunos datos que he recopilado tanto de Argentina como de Latinoamérica para que vayamos viendo un poco cómo está creciendo el uso del sistema de containerización, es decir, este sistema que es de recolección mecanizada. Acá vean este cuadro que les muestro ciudades de Argentina, de diferentes provincias, en donde se observa la cantidad, la dotación de contenedores. Vean, en Argentina la mayor ciudad, la ciudad que posee mayor cantidad de contenedores es Buenos Aires, prácticamente tiene el 100% de la ciudad servida con este sistema. Rosario también, luego Córdoba, Quilmes, que está en la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría de las ciudades capitales de provincia tienen sistema de contenedores, por lo menos en sus zonas céntricas, de mayor densidad. Acá les muestro algunas imágenes de Buenos Aires, un poco cómo tiene diferentes equipamientos para esta recolección mecanizada, diferentes modelos de contenedores. Estamos hablando que Buenos Aires tiene casi 20.000 contenedores, ya sean metálicos y plásticos, de diferentes tamaños, de 1.000 litros, de 2.500, 3.000, y ha incorporado contenedores mucho más grandes, que son estos que vemos acá, que son los últimos que ha traído. Rosario, que está cerca de mi ciudad, a 200 kilómetros, también apunta a tener toda la ciudad con recolección mecanizada, con contenedores de superficie. Utiliza estos contenedores que son de 3.200 litros, metálicos, y también está promoviendo la separación domiciliaria con estos contenedores. Es decir, encontramos dos juntos, cada uno para una fracción diferente. Porque también hay toda una problemática en cuanto a si el contenedor favorece o no la separación domiciliaria frente a la recolección manual. Esta es la ciudad de Paraná, se los paso rápido. Y a nivel de Latinoamérica, acá les muestro de algunos países, bueno, que algunas ciudades que también tienen implementado este sistema. Uruguay lo tiene muy desarrollado, en Montevideo, toda la región de Maldonado, Ecuador, Quito, Ambato, Venezuela también, Caracas, la región de Barinas. Vean que estamos hablando de ciudades que poseen más de 500 y de 10.000 contenedores. De 1.200 en el caso de Maldonado, vean 12.000 tiene Montevideo. O Brasil también, muchas ciudades de Brasil lo tienen implementado. Chile también, Viña del Mar, Puerto Montt. Mayormente, bueno, apuntan a modernizar este sistema de recolección. Acá tengo unas imágenes de lo que es Montevideo, el modelo de contenedor utilizado. Quito, les muestro acá. Venezuela. Siempre lo importante, como decía hoy, es hacer un buen estudio en lo que hace a determinar qué modelo de contenedor es el más adecuado para la zona a servir. Eso es fundamental para no sobredimensionar la infraestructura y que no cumpla un adecuado servicio. Bueno, otro tipo de infraestructura son las áreas de aportación. Esto es más difícil verlo en Latinoamérica, sí, muy difundido en Europa,
donde encontramos en espacios públicos con mucho espacio una batería de 4 o 5 contenedores, cada uno para una determinada fracción. Son conocidos como áreas de aportación. Quizás siendo algo más grande, en lo que hace a uso de un predio, tenemos los centros de recuperación y reciclaje, denominados puntos verdes o puntos limpios. Quizás sea un predio, un lugar determinado de la ciudad, en donde el vecino tiene que ir y llevar los residuos, y ahí se realiza una pequeña clasificación. Ya esto, bueno, involucra un espacio, un predio que debe disponer el municipio. Acá, bueno, por lo menos en Argentina se lo conoce como puntos verdes o puntos limpios. Pueden tener diferentes nombres, o como mencionado acá, un centro de recuperación. Bueno, vamos a otra etapa de la gestión de residuos, que son las infraestructuras de transportes, que hace a la recolección de esos residuos. Vean acá que la recolección es la tarea que está a cargo del municipio y consiste en retirar con camiones los residuos que se generan en los domicilios. Vean acá en la imagen estamos viendo lo que es un camión que utiliza recolección manual, y a la izquierda un camión con recolección mecanizada. Acá vemos algunos datos para conocer la situación de los sistemas de recolección en Latinoamérica, en donde vemos para cada país el porcentaje de cobertura. Esta etapa, a mi criterio, es la que siempre mejor funciona. ¿Por qué digo esto? Porque es la que está a vistas del vecino. El vecino, como le decía hoy, él sabe que el residuo que genera lo deposita en su cesto, en el contenedor, y que pasa un camión y se lo lleva. Por eso la recolección es una etapa crítica, por lo que ve el vecino como servicio público que realiza el municipio. Por eso vean para cada país los porcentajes de cobertura, que estamos prácticamente la mayoría por encima de un 90%, 80% en algunos casos. Es un servicio que se desarrolla bien, a grandes rasgos. Bueno, y como sistema de recolección, el que les comentaba, teníamos puerta a puerta, contenerizado y mixto. O sea, en muchas ciudades tenemos ambos sistemas que conviven perfectamente. Y en cuanto a los camiones, hacia la infraestructura de transporte, bueno, cuando la recolección es manual, se utilizan camiones de carga trasera, es decir, los residuos se introducen por la parte trasera del vehículo. Tenemos camiones de carga lateral, cuando usamos contenedores de carga lateral. Acá, bueno, les comento que no lo mencioné. Con respecto a los contenedores, que les decía hoy, podrían ser de carga trasera o de carga lateral. Depende de qué tipo de camión los recolecte. Y también tenemos camiones de carga frontal, que son ya poco vistos en Latinoamérica, sí mucho en Estados Unidos, que hacen contenedores de gran porte. Que son los que se cargan por la parte delantera del vehículo. Vean algunas imágenes de algunos camiones de diferentes características. Carga trasera, esta también es de carga trasera, nada más que por uso de un contenedor de carga trasera. Y este es un camión de carga lateral, que requiere el uso de contenedores de carga lateral, justamente. Este sistema es el que más está avanzando y creciendo en Latinoamérica. Bueno, en muchos lugares donde se carecen de recursos, bueno, no se dispone de los vehículos adecuados, por lo cual encontramos estas situaciones en donde se utiliza para la recolección, bueno, un tractor con un acoplado o un camión que no reúne características
características sanitarias, es decir, no es una caja compactadora. ¿Y por qué se realiza de esta manera? Porque el servicio hay que realizarlo de la manera que sea. O sea, al vecino no se le puede dejar el residuo de un día para otro. Por eso, bueno, aquellos lugares que no cuentan con infraestructura de transporte adecuada, bueno, encontramos estas situaciones. Y otros vehículos hacen al tema de la higiene urbana, lo que es la limpieza y barrio de calles, que también es mecanizada. Son vehículos que complementan lo que hace la limpieza urbana. A ver si hay alguna pregunta más. Bueno, ahí Iván comenta que la containerización no es siempre útil. Hay evidencia que la recolección puerta a puerta, bueno, esto es lo que yo lo decía recién. Hay mucho debate en cuanto a qué sistema es mejor que el otro. Esto va a depender de las características de la zona o de la población a servir. En función a ello, bueno, hay que lograr que el sistema de recolección sea el más adecuado y que funcione bien, ya sea puerta a puerta o ya sea con el uso de contenedores. Pero es propio, la elección responde a características propias del lugar. No siempre querer copiar a otras localidades porque un sistema funciona bien, da resultado en la propia localidad. Eso pues, es un error muy importante que cometen los municipios porque observan que algo funciona bien en un lugar y lo quieren replicar en su propia localidad y no funciona, no da resultados. Y también, bueno, para complementar esta respuesta, lo que decía hoy, cuando el sistema es puerta a puerta, el uso del cesto es de forma individual, es del propio vecino. En cambio, el uso del contenedor es colectivo. O sea, ahí nomás tenemos un aspecto a evaluar en lo que hace a cómo se utiliza un servicio. Bueno, y esto lo menciono, que la recolección neumática, esto no se observa en Latinoamérica, sí en Europa y en Estados Unidos y en Canadá también, que es un sistema de lo más moderno para recolectar los residuos a través de todo un sistema de conducto de tuberías en el subsuelo, en donde los residuos que se generan en un punto determinado son movilizados a través de una corriente de aire. A través de una succión se movilizan y se llevan a una planta de tratamiento que está próxima a los sitios de generación. Ustedes vean que es una infraestructura muy importante, muy grande, involucra costos tremendos de inversión y que es muy difícil encontrar en nuestros países, pero que tiene sus buenos resultados donde está presente. Bueno, esto también lo menciono medio rápido, que hace a una infraestructura para otro tipo de residuos, como son los residuos de la construcción, que son los famosos volquetes. Esto en toda obra lo encontramos, lo observamos, que son recipientes metálicos abiertos de gran capacidad, en los cuales se acopian de forma transitoria los residuos de la construcción, lo que hace a las obras. Están en el espacio público, ubicados en la calzada. El tema es cuando el vecino aprovecha estos recipientes para arrojar residuos domiciliarios, residuos que no corresponden. Pero es la gran problemática que tienen estos volquetes. Bueno, vamos a pasar a otra etapa que forma parte de la recolección, que es el transporte. Acá entramos a hablar de grandes infraestructuras. Tenemos las estaciones de transferencia, que son lugares que se utilizan para optimizar costos de transporte, es decir, ciudades muy grandes requieren de estaciones de transferencia para evitar que los camiones recolectores que hacen las rutas en la ciudad
vayan todos al sitio de disposición final. Entonces, bueno, tal vez una planta de transferencia ubicada de forma estratégica, los camiones recolectores van ahí, descargan y esos residuos se traspasan a camiones de mayor porte y ese camión es el que va y hace el transporte hasta el relleno sanitario o la planta de clasificación. La justificación es un tema de logística que hace a costo de transporte y se justifican generalmente cuando la distancia de la ciudad al relleno sanitario es más de 15 kilómetros. Vean ahí estas imágenes donde bueno, el camión llega, vuelca los residuos en una fosa y de ahí se traspasan a este camión de mayor porte. Generalmente la relación es de 3 camiones recolectores a un camión de transporte, aproximadamente. Acá vemos una imagen de la planta de transferencia de colegiales en la ciudad de Buenos Aires. Vean que esto es una infraestructura muy importante que está ubicada en la zona del ejido urbano, donde posiblemente hay vecinos muy cerca, por lo tanto se deben cuidar aspectos importantes a lo que es el espacio del predio, para no generar problemas con los vecinos. Vamos a la etapa, para ir un poco más rápido, tratamientos. Cuando hablamos de tratamientos, acaso le he comentado hoy que tenemos tratamientos mecánicos, tratamientos biológicos y tratamientos térmicos. Dentro de lo que es tratamientos mecánicos, entran como infraestructuras las plantas de separación. Es decir, son lugares a donde llegan los residuos y a través de una infraestructura que puede ser una cinta transportadora, se hacen pasar los residuos por la misma y se van separando las tipologías que puedan ser aprovechables. Estas plantas, vean que realizan la separación, que puede ser manual, ¿no es cierto? Y la clasificación de los mismos, con el fin de recuperar materiales que puedan ser utilizados para otros fines. Acá ven lo que es una cinta transportadora. Cuando hablamos de estas plantas de separación y clasificación, entra en lo que es el concepto de reciclaje. Es decir, de aquellos residuos que provienen de los domicilios, poder separar aquellas fracciones que puedan tener un valor comercial para poder destinarlos a lo que es la industria de reciclaje. Es decir, poder venderlos a empresas especializadas que le aplican un tratamiento de transformación para poder reutilizarlos como insumos de sus procesos. Vean acá le aporto otro dato. La región de Latinoamérica, solo el 2,2% de los residuos municipales es formalmente recuperado y reciclado. Vean que prácticamente se carecen mucho de estas infraestructuras. Acá vemos una imagen de una planta de una cinta transportadora donde se aplica la separación manual, es decir, a través de operarios en ambos lados de la cinta, cada uno tiene su rol y separa una determinada fracción y la va copiando en estos recipientes para poder darle después un acopio determinado. Esto es importante por el tema de que las figuras que se aplican son cooperativas de trabajo y tienen una implicancia social muy importante por la mano de obra que se genera. Vean acá otro tipo de cinta transportadora, esto en el CIAMS en Buenos Aires, en el cual se observa otro tipo de infraestructura, ya más cerrado, más aclimatado. Acá tienen una imagen de lo que es un plano, un corte de lo que es una cinta transportadora en un tinglado. Y bueno, estas plantas tienen todo un circuito por el cual los residuos van pasando a través de diferentes dispositivos hasta que se obtiene, bueno, la separación de esas fracciones que aportan valor a la separación. La fracción de descarte, en esta parte del
del circuito, bueno, debería ir un relleno sanitario. Acá tienen unas imágenes de lo que son los dispositivos de la planta de separación. Bueno, acá les muestro algunos datos de algunos ejemplos en Latinoamérica. En Buenos Aires inauguró hace muy poquito, en Villa Soldati, una planta muy importante que recupera 400 toneladas por día de residuos. Y también en Buenos Aires tenemos planta de separación manual a través de centros verdes distribuidos ahí en la capital federal. Acá tienen unas imágenes de lo que es una planta del tipo MBT. Estas plantas hacen una combinación de lo que es un tratamiento mecánico y biológico. Es decir, una parte de los residuos pasan por cintas de clasificación en las cuales se aplica un tratamiento mecánico y otra fracción pasa por tratamiento biológico. En Argentina les comento que es la única planta MBT que dispone Argentina, está en Buenos Aires, en el complejo del CIAMS. Acá tienen unas imágenes de los equipamientos, vean que es una planta muy importante, muy grande. Que requiere una infraestructura muy elocuente. Dentro de lo que es el tratamiento biológico, acá encontramos la técnica de compostaje, es decir, a los residuos netamente orgánicos se le aplica un proceso de descomposición aeróbico en donde esos residuos generan un material que puede ser utilizado como abono. Cuando hablamos de compostaje, contemplamos plantas desde muy pequeñas a grandes plantas de compostaje. Esta que vemos en las imágenes son pequeñas plantas de localidades de entre 2.000 y 3.000 habitantes. Otra alternativa de tratamiento biológico es la biodigestión o biometanización, en la cual esos residuos orgánicos se le aplica un proceso de degradación anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, y acá se genera como subproducto el conocido biogás, una energía que se puede aprovechar para otros usos. Y también se genera un residuo estabilizado con el uso agrícola, uso del tipo abono. Lo que hace a plantas de biodigestión también, tenemos diferentes tamaños, escalas, desde plantas de uso rural, uso urbano, hasta uso industrial. Bueno, vamos a la etapa de incineración. Acá, bueno, justamente la incineración se basa en la combustión controlada de los residuos, cuyo combustible son los residuos propiamente dicho. Acá le comento que la incineración prácticamente se observa poco en Latinoamérica porque los países tienen prohibido incinerar residuos domiciliarios, solamente lo pueden hacer para residuos peligrosos, pero no se contempla hasta el momento la posibilidad de quemar residuos domiciliarios, pues apunta justamente a promover la separación y reciclaje de los mismos. No obstante, yo acá les muestro un sistema de incineración de una planta de gran porte en la cual, bueno, comprende un montón de etapas y dispositivos para justamente lograr darle un tratamiento a esos residuos. Estas plantas se observan mucho en Europa. Estas plantas, comprenden varios dispositivos, tienen sistema de recepción y alimentación, sistema de combustión a través de diferentes cámaras, sistema de recuperación de energía, que esto es lo que se apunta, que ese calor que se genera pueda aprovecharse para generar energía, y sistemas que hacen evitar la contaminación, como sea la depuración de gases y la recolección de los residuos.
vemos unas imágenes de algunas plantas pequeñas. Pero vuelvo a repetir, en Latinoamérica, en casi todos los países, no se incineran residuos domiciliarios. Justamente por esto, porque está investigado que se ahorra mayor energía reciclando los residuos e incinerándolos. Esto un poco hace al tema de la energía que se logra como ganancia. Bueno, y vamos a la última etapa, que es la disposición final. Acá, bueno, la única tecnología que se usa en Latinoamérica es el relleno sanitario, que es un método para disponer los residuos en el terreno, acondicionados específicamente para evitar la afectación al medio ambiente y que requiere de unas exigencias muy importantes. Tengan en cuenta que el relleno sanitario es una obra de ingeniería que implica una planificación, un diseño que contempla factores ambientales y sociales previo a su construcción y puesta en operación. Y que una vez que cumple su vida útil, que siempre se prevé para 15, más de 10 años, 10, 15 años de operación, tiene que ser debidamente clausurado y controlado por varios años más. Vean acá este corte con imagen ilustrativa del corrosión sanitario. Vean que puede ser una excavación del terreno, en donde como infraestructura se debe impermeabilizar bien lo que es el fondo de la cubeta, instalar todo un sistema de cañerías para la recolección del lixiviado, que es el líquido que desprenden los residuos a través de la biodegradación, y la instalación de tubos de venteo del gas generado. También, bueno, en lo que hace la parte operativa, hay toda una técnica en lo que hace, bueno, a la disposición de los residuos en estos lugares, en el cual, bueno, hay que ir cuidando muchos detalles. Pero esta es la principal infraestructura y la más inversión requiere y la que, bueno, cuesta encontrar en los países. Acá tienen unas imágenes, un poco, bueno, lo que es la cobertura a través de la membrana que se instala justamente para evitar que esos lixiviados puedan percolar al terreno. Esta es una membrana de polietileno de alta densidad, de 1000 micrones, de 1 milímetro de espesor, que se coloca en el fondo, como decía recién, y los taludes, que justamente evita que el lixiviado que se genera y que es colectado pueda pasar al terreno y contaminar las napas freáticas. El terreno. Ya acá un poco, estos rellenos sanitarios se disponen en diferentes celdas de diferentes tamaños, en lo que es el largo y el ancho, y que cada celda tiene su vida útil. A medida que se completa una celda, se habilita la siguiente. Y todo esto, bueno, como decía hoy, tiene que permitir por lo menos mínimo 10 años de vida útil. Acá están viendo un poco cómo se disponen los residuos. Acá lo importante que quiero resaltar es que a medida que se van acomodando los residuos en el terreno, hay que prever tapar con tierra u otro material de cobertura. Esto es con fines sanitarios. Es decir, que ese residuo no quede expuesto a intemperie y pueda generar olores o posibles incendios o estar expuesto a vectores que presentes en la zona. Lo que se está viendo mucho es que es la creación de complejos ambientales, es decir, dentro de la localidad, en un mismo lugar, que esté presente el relleno sanitario, la planta de clasificación, la planta de tratamiento de líquidos lixiviados, planta de compostaje, es decir, en un mismo predio, tener todo junto. Esto se lo denomina centro ambiental o complejo ambiental, un poco lo que estamos observando en muchos países. Inclusive
hasta suelen tener, como vemos aquí en la imagen, hasta un ecoparque con fines ecoturísticos o de educación ambiental. Acá vean unas imágenes de lo que es el complejo ambiental de Seance, justamente. Y como dato de la problemática de la disposición final, vean que en América Latina, justamente, solamente el 54% de los residuos generados se disponen de residuos sanitarios. En comparación al año 2002, era de un 22%. Solamente la mitad está correctamente dispuesto. El otro 46% no tiene una disposición segura, como comentaba hoy al principio. Vean acá un poco la problemática que hace a estos porcentajes. Tenemos un 54% de residuo sanitario, un 18% de vertedero controlado, es decir, no un residuo sanitario, sino que un sitio de disposición está semi-controlado, es decir, no tiene todas las exigencias como si no tiene un residuo sanitario. Y un 23% lo que es vertedero a cielo abierto, lo que son basurales, sin ningún tipo de control. Esto a nivel de Latinoamérica. Acá este cuadro les muestra justamente los porcentajes para cada país. Vean que prácticamente muchos países tienen un 0%, perdón, sí, algunos tienen 0% de residuo sanitario, o es ínfimo, 15%, 10%. Lo que más suelen tener son Chile con un 80%, Colombia, vean, 80% de cobertura de residuo sanitario. Alejandro, Sí, perdona. si ya estamos en la hora. Sí, no, no, es que además te hacen una pregunta. Lo que pasa que como quedan menos de 10 minutos nos Sí, sí, quedan. Xavi cerrando. Y sí, no, te lo digo por si la pregunta te digo para que tú te miras el tiempo. Te comento. Sí, Pregunta Juan Carlos, ¿qué tratamiento y quiénes deberían recolectar material como baterías de vehículo, teléfonos móviles, laptops, bueno, entre otros? ahí sí, está bien la pregunta. En ese caso, son residuos especiales que tienen una connotación específica y los debe realizar en un municipio a través de recolecciones diferenciadas. Es decir, tener mecanismos, ya sea de recolección puerta a puerta o lugares de acopio en el cual el vecino se acerque y pueda llevar estos residuos, que son muy específicos, residuos electrónicos, bueno, son residuos peligrosos, como las pilas, las baterías. También tenemos el caso de los aceites vegetales usados que se generan en las cocinas, pero lo tiene que hacer el municipio. El municipio es un residuo urbano más, o sea, se genera en los domicilios y tiene que estar esta alternativa por parte del municipio. Bueno, voy a seguir un poquito más para ir terminando y después respondo una pregunta. Sí, Con respecto bueno, a, te quedan 5 minutos. sí, voy a cerrar rápido. Con respecto a los Sí. residuos sanitarios, acá le dejo este cuadro del cual se ven los principales residuos sanitarios de diferentes países, que son los más conocidos, los más tradicionales, con la fecha de inicio y la cantidad de residuos por día que reciben. Vean, decíamos en Buenos Aires, en Colombia, bueno, el famoso Doña Juana, en Chile Santa Marta, tenemos en San Pablo, Banderainte y San Joao, en Asunción, Cateura, bueno, en Caracas, La Bonanza, bueno, son los residuos sanitarios más importantes. Y después podrán observar, bueno, en el resto de los países, en México, del borde poniente, ya muchos de estos ya tienen su vida útil casi completa, ya están al borde de la etapa de clausura de los mismos. Vean acá algunas imágenes de algunos residuos sanitarios en Panamá, el Cerro Patacón,
en Asunción, La Paz, Seams en Buenos Aires, en Quito, el Inga, en Santa Marta en Chile. Acá, bueno, entra en juego también todo el tema de la topografía, en cuanto al diseño. Y acá les muestro estos datos del CIAMSE para que ustedes vean un ejemplo. La provincia de Buenos Aires, que contempla 14 millones de habitantes, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y otros municipios, vean que esta zona solamente en Buenos Aires, en Argentina, contempla el 40% del total de los residuos del país. La zona más generadora y que más residuos genera. Y algo que está avanzando también, esto lo comento muy rápido, son los residuos sanitarios regionales. Es decir, una pequeña localidad es muy difícil poder invertir en un relleno sanitario por los altos costos de inversión. Entonces, se asocian a través de consorcios con otras localidades, conforman ahí un aglomerado, una zona metropolitana, una cantidad de residuos importantes y entre todos, bueno, realizan la construcción de relleno sanitario. Siempre el problema es la ubicación del mismo. Hay casos en México, en Argentina y en Brasil. Bueno, otra alternativa es el relleno de seguridad, en donde se disponen residuos peligrosos también del terreno. Estos tienen que extremarse las medidas de seguridad para evitar una contaminación del suelo y de las aguas. Son de menor tamaño que un residuo sanitario para residuos comunes. Y, y la tecnología que complementa a los residuos sanitarios es la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. Justamente esto tiene que permitir que esos líquidos que se generan puedan tratarse de forma adecuada. Bueno, lo que está casi que no está desarrollado en Latinoamérica es la valorización de los residuos a través de la incineración, como comentaba hoy. Las plantas WTE, las cuales persiguen incinerar residuos domiciliarios, en Latinoamérica no tenemos ninguna, esto sí está muy difundido en Europa, y se está construyendo la primera planta WTE en Brasil, en la zona de San Pablo, que va a ser la primera de Latinoamérica. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Están haciendo muchas preguntas, ¿eh? Sí, cuando hablamos, No te va a dar tiempo a contestarlas. cuando hablamos de plantas de valorización, justamente hace el aprovechamiento del biogás que se genera en el relleno sanitario. Vean que sí, hay muchas experiencias en lo que hace el aprovechamiento del biogás en los rellenos sanitarios en muchos países, una vez que ese relleno fue clausurado, es decir, que se montó la infraestructura para poder recuperar ese biogás y darle un uso del mismo predio como a través de la generación de energía eléctrica, por ejemplo. Acá tienen algunas imágenes de sistemas para valorizar el biogás de los rellenos sanitarios. Acá les muestro rápido un poco la etapa del proceso que involucra justamente ese aprovechamiento, desde la captación a toda la parte de tratamiento y distribución. Bueno, quizá para ir cerrando y responder las preguntas que faltan, les comento bueno, que como desafío para las urbes de Latinoamérica, bueno, falta mucho todavía que desarrollar. Vean que menos de la mitad de los residuos son tratados de forma adecuada. Solo uno de cada 5 municipios cuenta con planes de gestión de residuos, lo que habíamos al comienzo. Y solo el 19% de los municipios de Latinoamérica cuenta con planes de gestión. Vean, solamente el 20% de los municipios. Y solo el 2,2% tiene planes de reciclaje. Es decir, todavía falta mucho para que la región de América Latina aproveche bien el residuo como algo importante que genera la ciudad. ¿Qué se debe promover para todos estos casos? Bueno, justamente sanear todos los sitios actuales de disposición final que se dan colapsados, promover la constitución de consorcios a través de
relaciones regionales, de relaciones sanitarias regionales y promover proyectos para la gestión y disposición final de esos residuos. Y bueno, como conclusión final, decirles que bueno, que la tecnología o la infraestructura no solo es suficiente, sino que también debe haber un cambio en las políticas públicas, es decir, debe cambiar pautas culturales de la sociedad, de la humanidad, en lo que hace al paradigma del crecimiento indefinido de los residuos. Es decir, se debe trabajar mucho en lo que es la reducción del consumismo, generar residuos que son imprescindibles. Bueno, tengo algunas preguntas. A ver. ¿Cuáles quedaron esas puntos para... Mira, Juan Carlos preguntaba entonces, ¿no se debe colocar un depósito al público para separar este tipo de materiales cuando estabais hablando de las pilas y los móviles? Creo que era ahí. Sí, esa la hemos respondido. Sí, ¿no? Eso. Luego, Julio, ¿alguna experiencia para obtención de diésel a partir de llantas o sin gas para producción de electricidad? Algo sobre pirólisis. O la pirólisis es una alternativa de la combustión de los residuos. En el caso de la pirólisis, otro tipo de infraestructura, de equipamiento, utiliza menos cantidad, menos temperatura, aproximadamente unos bien, entre 800 y 1100 grados, y la diferencia con la incineración es que se realiza en déficit de oxígeno, en déficit de oxígeno, es decir, menor cantidad de oxígeno. La incineración mantiene la misma temperatura, el mismo rango, pero está con un mayor rango de oxígeno, entre un 6 y un 10%. En cambio, la pirólisis es en un déficit de oxígeno, no en ausencia. O sea, en ausencia de oxígeno es la termólisis, que es otra alternativa. Pero forman parte todos de lo que son los procesos de combustión de residuos. Igual no hay muchos casos de plantas de pirólisis en Latinoamérica. Juan Carlos decía, bueno, se debe colocar un depósito del público para separar, exacto. Todos esos residuos especiales, el municipio debe disponer de sitios estratégicos para copiarlos, para recibirlos o bien recolectarlos por cada domicilio. Son recolecciones diferenciadas que debe prever el municipio. No solamente debe recolectar residuos orgánicos, sino todo tipo de residuos que se puedan generar. ¿Alguna experiencia para la obtención de diésel a partir de llantas o producción de electricidad? Bueno, el tema de diésel, eh, se puede aprovechar esa infraestructura a través lo más visto en las localidades es a partir de residuos vegetales usados, que se obtiene biocombustibles, en este caso biodiesel, que se puede utilizar, lo que yo conozco, para los mismos camiones recolectores, están adaptados para el uso de biodiesel. Ya a partir de llantas, eh, no entiendo mucho la pregunta, está un poco mezclada. Bueno, y la otra, ¿qué tratamiento dar a los aceites quemados? Bueno, en el caso de los aceites de los vehículos son residuos peligrosos. O sea, en ese caso, eh, hay que contemplar si esos residuos son generados por una actividad de servicio, como puede ser un taller mecánico, ya ahí el municipio no es el responsable de su gestión, sí de controlarlo, que
tengan una adecuada disposición los mismos. Ya ahí, si los residuos de la aceite quemado los genera un taller mecánico, debe contratar una empresa particular, una empresa privada, que se lo recolecte y le dé un tratamiento acorde. Lo que hace el municipio es justamente verificar que lo haga el generador a través de empresas habilitadas y que le certifiquen dichas acciones. Pero los municipios no se encargan de lo que es la gestión de los residuos peligrosos generados por privados, ya sea un taller mecánico, ya sea un generador de residuos patológicos, son empresas privadas que lo realizan. No sé, Isaskun, si queda otra pregunta. Pues creo que no. A ver. Por ahí el tema de las llantas, no entiendo bien la pregunta, se dice obtención de Sí, diésel a partir de Julio sigue llantas aquí. para producción de electricidad. No, ya no sigue O sea, aquí. esto Seguía aquí no hasta hace conozco. un segundo. Si experiencias con respecto a eso no tengo conocimiento. Sí, de obtención de diésel a partir de aceites vegetales usados, pero a partir de llantas, no. Sé que las llantas, sí, no. Sí, esa pregunta la verdad que no conozco ningún caso. Bueno, no sé si hay algunas preguntas más. Ya estamos pasados de la hora, o para no ocupar mucho tiempo Julio ya no participando. está conectado y no te lo puede resolver la pregunta. No te la puede aclarar. Sí, ahí, Estaba hasta bueno, hace un segundo, pero ya no está. un poco, bueno, fui bastante rápido. Tienen la ponencia, la pueden descargar acá de la plataforma para ver bien en detalle los datos que les comentaba. El tema es muy complejo, abarca muchas etapas, muchas alternativas de infraestructura. Por eso, bueno, el webinar fue un pantallazo en cada aspecto, medio rápido, como para comprender como infraestructura qué es lo que un municipio debería tener, apuntar, para darle un destino correcto, una gestión adecuada a sus residuos. Cualquier duda, bueno, está en mi correo electrónico, hay que colocar un correo electrónico que después me lo pueden pasar como para, bueno, responder preguntas específicas, ya fuera de lo que es el webinar. Bueno, de mi parte, ya Muy bien. estamos con el tiempo muy sobrepasado. Agradecer a todos los participantes y bueno, seguimos en contacto por otras vías. Muchas gracias, Alejandro, por participar. Muchas gracias a todos. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente. Bueno, muy amable a todos, nos estamos viendo. Muchas gracias.